Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal. En el vídeo de esta semana vamos a hablar de la crisis que va a venir. Obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero sí tenemos muchos indicios que, relacionándolo y teniendo ese espíritu crítico que hablé la semana pasada, nos van a llevar a un camino de esta inflación. También hay un vídeo que hablamos hace tiempo sobre ella, que era una posibilidad, que en ese momento no creíamos que era una posibilidad, pero era muy remota, pero ahora por una serie de acontecimientos, sobre todo por la guerra de Rusia-Ucrania, pues esa inflación que se estaba disparando ya a niveles muy altos, 7,4%, pues ya está hablando que va a subir al 10%, incluso por encima, ¿no? Entonces vamos a ver qué indicios tenemos de que va a venir una crisis muy gorda, cómo va a afectar a la sociedad y qué podemos hacer a nivel de empresa, trabajador, para paliar todo esto. Pues bien, hay dos factores principalmente, aunque cualquier economista podría hacerlo mucho más, digamos, más completo y tal, pero hay dos factores principales que están afectando a la crisis que va a venir, ¿vale? El primero es la cantidad ingente de dinero que se ha impreso en la pandemia. Pues eso ha hecho que obviamente cuando tú un producto tienes mucha cantidad de él, pues lo que hace es reducir el valor de ese producto. Es decir, lo hablé una vez, si tú escondes, por ejemplo, 50 pepitas de oro por todo el mundo y a aquella persona que encuentra esa pepita de oro o esa piedra que no tiene ningún valor se le da 1.000.000 de euros, si tú escondes en vez de 50 que va a estar súper difícil encontrarla y va a tener un valor increíble esa piedra, pones 500.000 millones, pues obviamente la piedra pues tendrá menos valor. Entonces la gente que coja esa piedra, ay, bueno, me ha tocado 1.000.000 de euros, porque es que la toca al otro, al otro, al otro, y digamos que esa piedra no tendría tanto valor, ¿vale? Entonces, como se ha impreso mucho dinero, eso ha aumentado la inflación y nos situó en un 7,4%, 7,3, 7,4%. Se decía que en las cadenas de suministro, los cuellos de botella, que había habido una parálisis de la oferta y eso hacía que la gente demandara los productos y obviamente si hay mucha demanda la persona que ofrece el producto puede ponerlo más caro, pero ya se vio que incluso recientemente estaban en máximos históricos Microchip y otros productos que decían que eran los culpables de esos cuellos de botella y por lo tanto no era eso, era la cantidad de ingente dinero que se ha impreso. Por otra parte, es a eso, que ahora ya nadie lo podía esperar, se suma la guerra de Rusia-Ucrania. Y aquí entra como factor primordial para que aumente la inflación el tema energético. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que es el tema gas, petróleo, que además Rusia es uno de los grandes exportadores a nivel europeo y tal, pues eso hace que se encarezca todo. Además las guerras hace que toda la energía adquiera muchísimo más valor porque se necesita para transportar aviones, para transportar armamento, para transportar alimentos, para que la gente se desplace en los corredores humanos, etcétera, etcétera. Entonces la energía adquiere ahí un protagonismo increíble. Entonces cuando tú sumas A más B, el resultado es C. Es decir, va a haber una inflación que de momento está a niveles no vistos desde 1980, pues esto va a ser algo que no tenemos precedentes. Y además una economía tan globalizada que no sabemos hasta qué punto esa cascada que va a afectar a Europa, que después va a llegar a Estados Unidos, que después cómo va a afectar a nivel mundial, ¿no? Entonces ya tenemos el escenario perfecto, a esto le podemos aumentar otros factores, pero digamos que estos son los dos factores principales por los que la crisis va a venir. Vale, ¿cómo va a afectar eso? Pues bueno, ya muchos lo estáis viendo. Para llenar el depósito de gasolina prácticamente ya estáis pagando el doble de lo que podíais hacerlo antes de la pandemia. Yo por eso siempre he dicho que el coche no es una buena inversión, ¿no? Porque además estás expenso no solo a lo que vale el coche, los gastos, sino que también ahora, yo por ejemplo que no tengo coche, pues ahora mismo eso a mí directamente no me afecta, pero me afecta indirectamente. Los alimentos y tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque los alimentos, las granjas, todo se basa en energía, la luz, en la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces las cadenas de distribución, como ya dije, a los estados les interesa la inflación porque así ellos van reduciendo su deuda. Entonces si tú tocas, como han tocado los plásticos, la luz, los peajes, las carreteras y la gasolina, tocando esos cuatro tocas todo, absolutamente todo en el mundo, porque el mundo está súper globalizado, aviones, compañías de transporte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros como ya veníamos de una inflación alta y encima pues tenemos el tema de la energía que se ha disparado. Si ya estaba alto, ahora ya se está hablando de que va a haber gente que va a pagar en sus casas facturas de luz de 300, 300 y pico de euros, cuando antes pagaban a lo mejor 180, 190 o incluso menos. Pues bien, vamos a entrar en una inflación brutal. Vale, ¿qué ocurre? Que la gente pues va a perder poder adquisitivo, no va a poder comprar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que antes le costaba 1 ahora le vale 1,2.
y sumado de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa, tal. Entonces, ¿qué van a hacer los trabajadores? Pues lo que van a pedir es aumento de salario. Pero si el empresario le da ese aumento de salario, ¿qué va a ocurrir? Que el empresario tiene los aumentos de coste, de energía, de transporte, distribución, de material, porque todo va a subir. Amazon te va a cobrar más porque, bueno, a lo mejor Amazon, bueno, sí, pues, aunque no depende de la gasolina, depende de la luz, que el coche eléctrico, cargar la batería también costará más dinero, ¿no? Entonces todo va a subir, absolutamente todo, desde un producto que te traiga Amazon hasta algo del supermercado, porque viene distribuido desde camiones, aviones, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar con digamos, un environment donde está todo más caro. Claro, no le va a llegar al trabajador para comprar, a los asalariados, porque el empresario puede subir precios, pero si sube precios y los salarios, como ahora diré, no deben subir, porque si suben los salarios, entra una espiral precio-salario. Es decir, el empresario le paga más al trabajador, pero como tengo más gastos porque le he pagado más y encima tengo más gastos de energía, ya sea por gasolina, por luz, por tal, entonces al final, ¿qué pasa? Pues que tienes que subir los precios y como te he subido el salario y ahora tampoco te llega, tú vuelves a pedir una subida, entonces, claro, por algún lado hay que cortar y obviamente las empresas tienen que sobrevivir. Es muy duro, pero las empresas tienen que sobrevivir. Hay que echarle la culpa al origen del problema, que ha sido los gobiernos por la cantidad de gente de dinero que han impreso, a los gobiernos por meterse en guerra, etcétera, etcétera, por las medidas que están tomando, etcétera, etcétera. Pero si ahora el empresario sube, la empresa tiene que sobrevivir, porque si la empresa quiebra, es que no hay ni trabajadores. Por lo tanto, lo siento, yo sé que esto puede parecer poco ético, puede parecer poco moral, pero es que si la empresa no puede llegar a pagar a sus trabajadores porque les ha subido el sueldo y por otro lado está subiendo la energía, cierra. Y si cierra, el trabajador se queda sin trabajo. Por eso siempre digo que el empresario está más protegido incluso que un funcionario. ¿Por qué? Porque a un funcionario no le van a subir el sueldo, el gobierno ya lo ha dicho, no van a subir los sueldos por lo menos al nivel de la inflación, entonces van a perder poder adquisitivo. Entonces no va a poder comprar tantas cosas. Pero esto al final afecta al empresario porque el trabajador ahora no puede comprar tantas cosas y va a demandar servicios, sobre todo que no sean de lujo, bueno, a lo mejor lujo sí, pero servicios de salir a un restaurante y tal, pues tendrán que quitarlo. A lo mejor un fisioterapeuta o nosotros que nos dedicamos a trabajar sobre la mejora de una patología, en un proceso de readaptación, etcétera, etcétera, pues no lo vamos a ver tan afectado porque es digamos que estamos protegidos. Antes de que alguien decida si quitarse de su trabajo para mejorar su salud o un restaurante, pues obviamente va a quitar el restaurante, el libro o lo que sea. Se lo va a buscar de otra manera, descargándoselo por internet o lo que sea. Entonces, fijaros cómo tenemos un problema. Estamos bloqueados por aquí y estamos bloqueados por aquí. Estamos bloqueados porque se ha impreso mucho dinero en inflación por eso y estamos bloqueados porque la energía está subiendo. Si ahora intentamos subir los precios de los sueldos, los salarios, el trabajador gana a corto plazo, pero la empresa no puede subsistir, por lo tanto por ahí no se puede subir. Si ahora suben los tipos de interés para bajar la inflación, el problema es que si suben los tipos de interés, las empresas ahora que encima viene inflación y tal, no van a poder endeudarse y no van a poder salir de esta. Y si no subo los tipos de interés, la estamos dejando a la mano del diablo y hasta donde llegue, ¿no? Entonces estamos taponados por todos lados y sinceramente aquí no sé lo que tenemos que hacer para frenarla, porque no soy un experto economista macro, pero algo hay que hacer y lo que no se puede hacer es, lo último es dejarla de la mano de Dios. Me parece bien, oye, vamos a probar no subir el sueldo del salario y a lo mejor lo que habría que hacer es reducir impuestos de la gasolina, del diésel, para que las empresas pudieran pagar las facturas y que no tuviera que aumentar costes, y eso al final hace que no se cierren empresas y al final, aunque a corto plazo parezca que al pagar menos, al reducir impuestos va a perder el Estado, que debería recortar gastos, la empresa va a poder subsistir y si la empresa subsiste va a poder pagar los seguros sociales, los proveedores, va a poder seguir pagando gasolina, aunque sea con menos impuestos, ¿no? Yo eso es lo que haría, pero obviamente por ahí no van a cortar, van a decirte, como ya están diciendo, que no uses tanto la calefacción, ¿vale? Y la empresa que hace no enciende tanto la luz y trabaja con la gente con velas y las granjas como ponen las luces arriba con velas también, es decir, que ya sabemos que va a ser sacrificio nuestro y además, lo más importante, ellos se van a ver beneficiados porque los estados están súper endeudados y además la crisis van a decir que es culpa de, como ya ha dicho nuestro presidente maravilloso, Pedro Sánchez, que la culpa es de Putin, ¿no? De la guerra de Rusia-Ucrania, cuando ya veníamos de un 7,4. Putin, obviamente, con la guerra, lo que ha hecho es aumentar la inflación y posiblemente entremos en estancamiento económico, inflación desbordada, y eso es la estanflación, que es malísimo, que es un horror, porque en algún sitio hay que cortar y obviamente se va a cortar por sitios de trabajadores, porque las empresas, si se les corta, empiezan a cerrar y obviamente no hay ni trabajadores.
Pues bien, una vez visto todo este marco y cómo nos va a afectar, ¿qué podemos hacer? Pues nos tenemos que ir a lo que están haciendo los gobiernos. Es decir, yo analizo a los gobiernos les interesa la inflación. ¿Por qué? Porque la cantidad de deuda que tienen, en España un 120-25% del PIB, es decir, se debe más de lo que se produce en un año. Si empieza a subir la inflación 10% todos los años, durante 6 años va perdiendo un 10%, 10%, 10%, 10%. Entonces, digamos que más o menos se puede quitar la mitad de la deuda, si no se siguieran endeudando, obviamente, que lo seguirán haciendo, en 5 o 6 años que hubiera inflación. Por lo tanto, una de las primeras medidas que tenemos que hacer es que si vamos a comprar alguna cosa que esté prevista y que la necesitemos, ya sea a nivel de empresa o a nivel particular, un coche, tal, lo podríamos adelantar. Es decir, podría ser el momento adecuado para decir, todavía no han subido los tipos de interés, todavía la inflación está en un sitio y pico y se va a desbordar posiblemente más. Obviamente, estos no son, yo no tengo una bola de cristal, pero por aquí van las cosas. Pues por lo tanto, voy a hacerlo ahora porque más adelante. Entonces, si tú lo haces ahora y durante 5 años hay un 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, ese dinero que debes del piso, del tal, de los productos que has comprado, cada vez tiene menos valor. Lo que te ha costado, lo que has pedido de prestado de 10.000 euros, dentro de 5 años vale, es como si fueran 5.000 ahora, ¿vale? Aunque el valor nominal sea el mismo, sigues debiendo 5.000 euros, pero no es lo mismo 5.000 euros de ahora que de hace 5 años o que de hace 50 años si nos vamos más para atrás. Por lo tanto, eso es una medida que tal. Entonces, nosotros en Rayo estamos invirtiendo, vamos a meter ahora una gran cantidad de productos y materiales en Rayo para aprovechar que antes de que se desborde más la inflación, que los precios suban, pues ya lo tengo y dentro de X años, 5, por lo que me ha costado 20, 15, 10, 30, pues vale prácticamente la mitad, por lo menos en nuestra perspectiva. Lo segundo es, no tengas dinero líquido. El dinero te va a valer cada año un 10 mínimo, un 10% menos. Y si esto se enquista 3, 4, 5 años, vas a perder un 10%, un 10%, un 10%, un 10%. Es decir, que dentro de nada vas a ir a una cafetería y el café que te cueste 1,70 o 2 euros va a ser algo normal. Como antes del euro el café te costaba 100 pesetas y ahora te vale 1 euro y te suena normal y es un 60% más, pues dentro de nada el café va a valer 1,50 €, 1,70 € y no te hablo en sitios específicos de Madrid muy caros, sino en sitios de normal que te cuesta 1 euro, pues te va a costar 1,40, 1,50 poco a poco y tal. Entonces, eso, tendrás que hacer como los salarios no van a subir posiblemente, porque las empresas no lo van a poder asumir, tendrás que hacer una hoja de balance de ingresos-gastos y ver que aquellos gastos que puedes eliminar, porque ahora mismo es época de tener un plan de contingencia, es época de decir, bueno, pues voy a tener un margen de 100, 200, 300 euros al mes de ahorro más que antes, porque posiblemente cuando me suban los precios y se me estropea algo importante, la lavadora, el televisor o algo que tenga que cambiar sí o sí, pues voy a tener que tener ese plan de contingencia para que no me metan ahora el televisor con la subida de precio de 700 a 1.200 y encima con unos tipos de interés o unas condiciones de préstamo bastante malas. Entonces ten ese plan de contingencia por si tienes que comprar algo, tenga cash, liquidez, tal. Pero no cash, liquidez en el banco, sino en cuentas remuneradas, en que te den por lo menos un 3-4% y por lo menos aunque esté la inflación en un 10, te protegen ese 3-4%, ¿no? Hay muchas opciones y tal. Cosas que tengas capacidad de rescatar, pero también ten tus productos financieros a medio y largo plazo y sigue ahí. ¿Por qué? Porque ahora mismo están las cosas muy bajas y si tienes cash, liquidez, ahora es momento de invertir más, de meter APEX, aportaciones extras, porque es el momento que cuando todo esto pase, imagínate 4, 3, 5 años, lo que ahora compras por 2, dentro de 5 años lo vas a comprar por 6, ¿vale? Empresas que van a verse quebradas con pérdidas en su balance financiero, que después se van a recuperar porque es algo que no depende de ellas, sino es coyuntural. Amazon no va a tener culpa de vender menos, pero la culpa es de una situación. Cuando esa situación pase, porque todo pasa, hemos superado guerras, hemos superado pandemia, pues lo que compres ahora valdrá mucho más adelante. Y así, con este marco que te he presentado de por qué va a venir una gran crisis de esta inflación, y sobre todo si la guerra se perpetúa en el tiempo, porque si esto acaba pronto, bueno, ha habido un daño y por supuesto eso, pero si esto dura 2, 3, 4 meses, pues cada vez va a ser mucho peor, aunque creo que Rusia ya está un poco asfixiada y va a estar complicado que aguante mucho más, pero eso nunca se sabe, no tenemos una bola de cristal, tampoco creíamos que iba a invadir Putin Rusia y lo ha hecho. Por lo tanto, ya tenemos el marco de por qué va a haber nuestra inflación, por qué estamos taponados por todos lados, no se pueden subir los tipos de interés porque las empresas que van a ganar menos no se podrán endeudar, no puedo subir los salarios, si tengo que subir los precios, pero los trabajadores no suben los salarios, estamos taponados por todos lados y al final que le va a tocar es a la clase media, clase trabajadora, como siempre, porque es que además
ya no es porque el gobierno nos esté engañando que se le va a quitar a los ricos, es que como tú fastidies a las empresas, los trabajadores pierden el trabajo porque tienen que cerrar. Y si cierras ya no tienen ni siquiera el trabajo que te da 1.000 euros, que aunque sea con inflación, te permite pagar las facturas por lo menos más importantes. Y por último, el plan de contingencia, que es si vas a hacer alguna compra que tienes previsto en 1, 2, 3 años, quizás es el momento de adelantarla antes de que se desborde más la inflación, porque todo lo que sea deuda, con la inflación se va a venir reduciendo, aunque el valor nominal sea el mismo, el valor real se va a ver reduciendo. Sigue invirtiendo y sobre todo si tienes capacidad para aportar más, sigue haciéndolo, porque ahora es el momento de hacer aportaciones extras. Y por último, pues ten cash para todos los meses, ahorra un poco más, quita aquellos gastos que no son necesarios 100% en tu vida, porque posiblemente te pueda venir un gasto extra que te vaya a fastidiar toda tu economía y tendrás que tirar tarjetas de crédito, bla, bla, bla. Así que nada, es una situación muy complicada, esperemos que dure poco la guerra, porque por lo menos paralizará todo esto. Lo que, claro, si esto dura un año, pues va a ser desastroso. Si dura, mañana ya se acaba, pues el impacto, aunque vamos a tener una gran inflación y tal, va a ser menor, ¿no? Esperemos que esto acabe pronto y intentar protegeros, ¿vale? Es lo único que os puedo decir de este canal, que os cuidéis, que os protejáis, que entendáis que esto es muy importante, que no solo tienes que formarte en tu trabajo, sino hay muchos canales que ya he dicho muchas veces que os podéis formar, que os van alertando de todo esto, y es necesario que pongamos, que salvemos, que tengamos medios para salvar gracias al conocimiento, ¿no? Ese espíritu crítico que siempre digo. Así que nada, un saludo, like, comenta, comparte, y si tienes alguna pregunta para debatir, y nos vemos la semana que viene. Saludos.